Bueno, empecemos, son las 9 de la noche. Muchas gracias por la puntualidad. Nos gastamos en una conferencia, nos gastamos 3 veces más. Nos gastamos tres horarios en una sola conferencia, pero bueno, ya vamos a avanzar en este camino. El tema de hoy es la cuestión bíblica ya en sí, sobre el tema de las escrituras en los asuntos políticos. A veces hay que mencionar temas, digamos, doctrinales, pero no se trata de eso. No vamos a centrarnos en los temas doctrinales, sino en la aplicación de las escrituras sobre los asuntos políticos. Es un hecho comprobado que a lo largo de toda la historia de la humanidad, que el hombre no está hecho para gobernar a otros hombres. El poder corrompe. Las escrituras nos enseñan eso página tras página. Desde el comienzo nos narra que el hombre en franca rebeldía contra Dios cuestionó su derecho de gobernar a la humanidad, el derecho de Dios, y haciendo uso de su libre albedrío, ese libre albedrío con el que Dios lo dotó, decidió alejar al Creador de sus asuntos. Sin darse cuenta, al quitar la autoridad de Dios sobre la humanidad, se la entregó a Satanás, según nos enseñan las escrituras. El ser humano, creyendo que sería totalmente independiente, cayó en ese engaño de Satanás y queda bajo su yugo opresor, según lo narran las escrituras. El concepto de libertad que tenía esa primera pareja se difuminó en la forma más terrible de esclavitud que ha existido desde siempre. Ese engaño de Satanás que ha usado vez tras vez, siempre con bastante éxito, es ese, que puede existir una forma de gobierno sin Dios y que va a tener éxito, pero no menciona que es una forma de gobierno de Satanás. Eso es humanismo. Creamos o no creamos en Satanás, es lo que nos enseñan las escrituras. La cuestión que surge en el jardín de Edén fue esa. ¿Puede el hombre gobernarse sin la intervención de Dios y tener éxito en ello? Ellos dijeron que sí. Ya hemos visto en pasadas charlas que no. Eso es. Hoy debemos enfatizar fuertemente lo que hemos mencionado antes. Las escrituras nos están diciendo una y otra vez que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. O sea, no es una falacia, un cuentico, sino es una realidad que hay que aceptarla. Nos dicen las escrituras que Satanás es el gobernante de este mundo una y otra vez. Y esa verdad revelada en las escrituras es algo que debemos empezar a aceptar. O sea, lo están diciendo, no es una historia, un cuento de hadas, sino es algo que se ha comprobado y que hemos visto a lo largo de estas charlas que lo creyeron los peregrinos, así lo aceptaron y gracias a eso fue que tomaron la decisión de buscar un mundo sin ese control del maligno donde ellos pudieran aplicar las escrituras. Satanás es el que manda, eso es indiscutible. Satanás es el que tiene el poder. Por lo que Satanás tiene el poder legal a gobernarnos, es que Dios, siguiendo sus propias leyes, nunca le dice, nunca refuta eso. Nunca le dice, no, el que tiene aquí el poder soy yo, sino siempre se lo aceptó. Entonces, Satanás, conociendo esa ley de Dios, no se rebeló abiertamente, eso lo cuentan las escrituras, no se rebeló abiertamente contra el Creador, ni lo ordenó un duelo de espadas o fusiles, lo que sea, sino la manera más eficaz de lograr su sueño de poder era usando la autodeterminación que Dios le da al hombre mediante el engaño para lograr obtener la obediencia y la sumisión de la humanidad y lograr convertirse en el gobernante de este mundo. Eso lo narran las escrituras y así pasó. Satanás le dijo una mentira y una verdad a Eva. Eva fue la que fue engañada. Le dijo que Dios les había prohibido comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol como cualquier otro, pero con la orden expresa de Dios de no comerlo, porque tendrían que decidir desde ese día lo que era bueno y lo que era malo. Eso les dijo Satanás. Eso era verdad. Desde ese día ellos tendrían que gobernarse decidiendo lo que era bueno y lo que era malo para ellos mismos. La mentira que les dijo fue, no morirán, porque se murieron. Eva fue engañada, dicen las escrituras, no fue Adán, pero Adán prefirió seguir el camino de su compañera,
pudo más el amor de ella que el amor por Dios, y bueno, es un romanticismo nos salió caro, dice en las escrituras. El asunto puede resumirse así. Dios crea al hombre, le entrega la tierra, le dice eso, júzguenla, domínenla, controlenla, reinen sobre ella. Este planeta es de ustedes, lo he provisto de todo lo necesario para que ustedes le saquen provecho, y para el éxito de ese gobierno era necesario que el hombre ejerciera su libertad dada por Dios para el bien, no para el mal. Pero una vez la tierra quedó legalmente bajo el control del hombre, desobedeciendo a Dios, le entrega el control del planeta a Satanás, y así queda el maligno con el poder. Eso nos narran las escrituras. Nos enseña que es más o menos como una carta de arrendamiento donde Dios la entrega en manos del hombre, la entrega la propiedad a Satanás, pero no eternamente, es un arriendo. Vendrá el momento en que cuando se cumpla ese canon de arrendamiento, ese tiempo, dicen las escrituras, aunque no en esos términos, Dios vendrá a recuperar lo que Adán se robó. El Antiguo Testamento describe la creación del mundo y en particular de Adán. Nos cuenta que Adán y su esposa desobedecieron a Dios y así trajeron una sucesión de consecuencias malignas sobre sí mismos y sobre su descendencia, y también, por supuesto, sobre el planeta Tierra. Planeta Tierra. Después de 11 capítulos, el Antiguo Testamento nos habla sobre Abraham, un hombre escogido por Dios para ser el padre de un pueblo especial, por medio del cual Dios se dispone a traer la redención, la compra, la recompra sobre todo el género humano. Nos relata la historia de este pueblo especial al que Dios da el nombre de Israel, y nos habla sobre el trato de Dios con Abraham y sus descendientes durante un periodo de 2000 años. Por medio de ese trato de Dios con su pueblo que vemos en las escrituras, en el Antiguo Testamento, es que se nos revelan varios aspectos importantes del carácter de Dios, su justicia, su sabiduría, su poder, su misericordia, su fidelidad sobre todo. El Antiguo Testamento hace énfasis en la fidelidad de Dios para guardar sus pactos, sus promesas, sus tratos, tanto para individuos como para naciones enteras. Aquí ya empezamos a aplicar el tema a las naciones. La principal promesa registrada en el Antiguo Testamento que Dios selló con un pacto era que Dios enviaría un libertador con la misión encomendada de redimir a la humanidad de todas las consecuencias de la rebelión y de restaurarla en el favor de Dios. El título hebreo para ese libertador era Mesías, que significa literalmente ungido. El Nuevo Testamento, que es un solo libro, digamos, no sé por qué lo dividen así, pero bueno, cuando llega Jesús nos relata el cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesús de Nazaret, y así lo indica el título que se le da, Cristo, que es la palabra griega para ungido. En ese Nuevo Testamento vemos cómo Dios cumplió todo lo que había prometido en el Antiguo respecto a la venida de ese libertador. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una única y armoniosa revelación de Dios y su propósito para el hombre. Es un solo libro, conocemos como las Escrituras. Como parte del propósito de Dios para la humanidad está el mostrarles que el hombre no puede gobernarse a sí mismo, que es corrupto, que en un gobierno humano, por lo menos en este mundo bajo el poder de Satanás, debe haber un gobierno limitado y los poderes deben estar separados. Esa es la norma bíblica que vemos en el trato de Dios con la humanidad. Israel tuvo los jueces que merecía, corruptos, tuvo los reyes que se merecía, corrompidos, que oprimían y robaban al pueblo. Israel desechó la guía de Dios y adquirió lo que merecía. Israel exigió tener un rey. No es que Dios les dijo, les voy a poner un rey, sino el pueblo de Israel quería un rey como lo tenían los pueblos vecinos, los pueblos paganos, los pueblos seguidores de la religión de Nimrod. Y Dios les concedió el tener el rey con la advertencia, eso sí les dijo, en el libro de Samuel está, que por más que fuera ungido por Dios, este gobernante los iba a oprimir, los iba a esclavizar, los iba a robar, se iba a acostar con sus mujeres y sería tan injusto como cualquier ser humano.
En toda la Biblia se ve que Dios siempre respeta el libre albedrío del ser humano. Y en esa época, sin que la redención hubiera sido efectiva, las condiciones legales de un régimen teocrático pues eran muy diferentes. Con la llegada de ese Salvador Jesús, la redención queda completa. Ya digamos, las condiciones cambian. El pago, Jesús pagó el rescate que se había provisto con Adán y Eva, que habíamos quedado como esclavos de Satanás, pero Jesús vino y con su muerte pagó ese rescate, fuimos recomprados. Y al aceptar ese rescate quedamos automáticamente por fuera de este mundo. Pues que en la Escritura vemos que Jesús les dice a los cristianos, ustedes no son parte de este mundo, no es que estamos levitando, no, sino no estamos bajo el control del príncipe de este mundo, aunque como descendientes de Adán y Eva tenemos consecuencias heredadas de esa imperfección, la muerte, las enfermedades, los sufrimientos connaturales a nuestra humanidad, pero la perspectiva de que no siendo de esta parte del mundo, somos una nación de Cristo, somos no iglesia, bueno, sí es iglesia, pero no como la entendemos de ir a arrodillarnos allá y a clamar y todas esas cosas, sino somos parte de ese pueblo de Dios, de esa nación que gobierna Dios. Eso lo aprendieron precisamente los peregrinos de los que hemos hablado en estos programas pasados, lo aprendieron en sus Biblias y por eso construyeron una nación con bases cristianas, una nación que el resto del mundo odia precisamente por ello, porque fue fundada sobre los valores morales absolutos de las Escrituras. Una nación, no obstante, que adolece también de los problemas que sufre la humanidad. Como el Israel antiguo, esta nación ha sido infiltrada, atacada desde afuera, atacada desde adentro, ha sido engañada con las mismas viejas artimañas de Satanás de ustedes pueden gobernarse sin Dios, la vida sin Dios es más divertida, más intelectual, etc. Y Estados Unidos ha estado continuamente bajo el ataque interno y externo del humanismo, que es lo mismo que satanismo, como lo hemos puntualizado hoy. El resto de nuestros países, en los países hispanos, el asunto es mucho peor. Hemos desechado a Dios, hemos abrazado al humanismo desde la misma creación de nuestros países, ya sea por ignorancia, por maldad. Han subido al poder presidentes, congresistas y jueces que merecemos, corruptos, ladrones, bandidos. Eso es lo que tenemos. No hay valores morales absolutos ni en nuestra forma de vida, ni en nuestros hogares, ni mucho menos en nuestros gobiernos. Las personas que han sido elegidas para velar por la Constitución, incluso si esta es mala, como en el caso de Colombia y nuestros países hispanos, deberían aplicar las leyes como lo ordena la Constitución, no como les parece a estas personas. Pero eso es lo que sucede cuando las constituciones se hacen basándose en humanismo. Son cambiantes. El resultado es que los corruptos en el poder juzgan desechando la Constitución, acomodan la Carta Constitucional a su manera, desde el Congreso y el Ejecutivo y la rama judicial se reciben sobornos para favorecer a los más corruptos, que les dan dinero para que ellos a su vez se perpetúen en el poder y esa es la simbiosis de nuestra historia. Esto sucedía en todo el mundo, incluso después de que llegó Jesucristo, de que los cristianos entraron a Roma, de que tumbaron prácticamente el imperio romano sin disparar un arma, sin empuñar una espada, sino solamente enseñando estas verdades que están en las Escrituras. Ya la gente entendió, leyendo las Escrituras, que el gobernante infalible no era el emperador, sino que toda la humanidad debía juzgarse según las normas, los valores morales contemplados en las Escrituras. Cuando llega el octubre 31 de 1517, llega Lutero, clava sus 95 tesis, lo veíamos hace 8 días, y eso desató un cisma religioso impresionante, un movimiento político que se conoce en Europa como la Reforma. Es un movimiento que ni siquiera Martín Lutero esperaba. A esto se le llamó, como lo dijimos, lo bautizaron así, como la Reforma, porque Lutero quería no acabar con su iglesia, que era la Iglesia Católica, sino reformar ciertas cosas que según él estaban mal, como la venta de indulgencias.
Entonces, las intenciones de Lutero eran solamente académicas, eran para generar un debate académico, filosófico, si se quiere, no más, no una revolución, como sucedió. Pero ese resultado fue bárbaro. Entonces hay que repetirlo siempre, siempre, hasta el cansancio, porque incluso hoy tuve una charla con algunos amigos de Nueva República. En el Renacimiento se definieron esas dos grandes corrientes que son las que dividen al mundo hoy. El humanismo, que es anticristiano, que eleva al hombre al lugar de Dios, decidiendo lo bueno y lo malo, enseñando que el hombre es perfectible, se puede llegar a la perfección y que puede decidir por sí mismo lo que más le conviene, negando a Dios en su filosofía, en sus actos o en ambos aspectos, en las religiones, en las filosofías, y diseñando nuevas filosofías incluso, donde tratan de mezclar humanismo y cristianismo. Esta corriente equipara al hombre con Dios y lo pone a competir lo pone a competir con el mismo Dios en cuanto a sabiduría, en cuanto a decisiones sobre formas de comportamiento, de leyes, etc. El humanismo, como lo vimos hoy, es sinónimo de satanismo. No hay que darle más arandelas a eso. Por tanto, no se puede ser un humanista cristiano, como dicen por ahí. Quien mete quien introduce ese concepto del humanismo en la iglesia es, lo hemos dicho en todos los programas, Tomás de Aquino. Y así permanece en la iglesia hasta hoy, hablando de humanismo cristiano. La otra corriente que nace en el Renacimiento ya bien definida es el cristianismo. El cristianismo que enseña, a diferencia del humanismo, que el hombre es pecador, que sus decisiones van en contravía de Dios y por tanto jamás serán lo ideal para él. El humanismo ateo y anticristiano siempre ha existido, siempre, pero como corriente filosófica académica entra con fuerza en el siglo XV y toma mucho más poder con Tomás de Aquino, como ya lo mencionamos, quien abraza totalmente esta ideología. Que básicamente dice que hay que regresar a los valores de la antigüedad. Busquen cualquier enciclopedia y aparece esa definición. El humanismo busca regresar a los valores de la antigüedad, que son los de la religión de Nimrod, paganismo, dioses falibles, humanos semidioses, relajación moral, decisión del hombre por encima de los valores que Dios impone sobre la humanidad. Así permanece hasta hoy. Entonces, sin ese movimiento de la reforma, sin los principios cristianos, no podrían formarse las naciones modernas como Estados Unidos que conocemos hoy. La Constitución americana es hija de la reforma, mientras que el constitucionalismo que conocemos, que también existe, es hijo de la Revolución Francesa, que es la respuesta del humanismo ante la propuesta de la reforma. O sea, la reforma cristiana dijo: tenemos que colocar a Dios como los valores morales absolutos encontrados en las Escrituras como fundamento de nuestras constituciones. El humanismo responde ante eso y dice: no, señor, tenemos que colocar los valores del hombre, los derechos del hombre como base de nuestras constituciones, y así nace el constitucionalismo, que es diferente a la Constitución, y se forma la Revolución Francesa, y vienen todas sus hijas, como la Revolución Bolchevique, nuestras propias revoluciones en Hispanoamérica, etc. De eso vamos a hablar en 8 días. Entonces, las constituciones, vuelvo y lo digo, son un invento, una consecuencia del cristianismo, de la reforma. Es la propuesta de los cristianos frente a esas jerarquías infalibles y humanistas, religiosas. Es la propuesta de los cristianos frente a la monarquía absoluta, frente al totalitarismo. Es la respuesta a la Constitución, es la respuesta del cristiano para frenar esos gobiernos absolutos, esos gobiernos tiránicos que han existido en toda la historia de la humanidad. Entonces, así como en cuanto a la salvación, las personas tienen responsabilidad individual sobre sus decisiones en el mundo terrenal, que es controlado por Satanás, aunque no somos parte de él, pero tenemos ciertos privilegios por ser parte de la nación de Cristo. Podemos formar un gobierno también en este planeta que es de Satanás, formar un gobierno lo más cercano posible a los deseos de Dios, tal como hicieron los peregrinos con Estados Unidos. Entonces,
En lo espiritual, las personas tienen la responsabilidad individual sobre sus decisiones. En lo terrenal, la constitución original, o sea, el individualismo es vital. En la constitución terrenal hay responsabilidad personal y hay derechos personales en la Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de nuestras constituciones. Por ello es que el humanismo, llámelo comunismo, llámelo izquierda, llámelo centroizquierda, llámelo socialdemocracia, tercera vía, como quieran, pónganlo todo en un solo paquete, usa ese invento cristiano, que es la Constitución, para diseñar su propia constitución anticristiana, atea, donde se atenta contra la vida, donde se atenta contra la creencia en Dios y se sublima el bien común sobre los derechos individuales. Se diluye convenientemente la responsabilidad individual, se inventan el tema de la cultura, de no sé qué cosas ancestrales, de los pueblos no sé qué, no sé cuántas, para dividir los países donde se implantan este tipo de constituciones y entrar a gobernar mucho más fácilmente. Es una constitución diseñada por hombres y por lo tanto basada en principios, digamos, ideados por hombres, donde se saca absolutamente a Dios y por eso son constituciones que no funcionan y no van a funcionar. Ayer estaba Chile decidiendo, cambió su constitución y piensan que va a haber mejoría. Eso no va a tenerlo mientras no hagan una constitución basada en los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Y no se puede hacer porque no solamente tiene que estar esto puesto en la Constitución, sino como veíamos en el programa de la Matriz de la Libertad, tiene que estar en los corazones de cada hogar. Cada hogar tiene que estar con las escrituras, leyéndolas, aprendiéndolas en sus hogares. Si no, no hay ninguna posibilidad de éxito. Por eso es que no han podido tumbar a Estados Unidos, porque la mayoría de los norteamericanos leen la Biblia en sus casas, conocen las escrituras y tienen los valores morales absolutos ya prácticamente incrustados en su ADN y saben cuando las cosas no están funcionando bien y cuando se están alejando de Dios. Por eso este país sigue siendo tan grande. Entonces, la primera constitución del mundo es la norteamericana, precisamente. Esa es la primera en todo el mundo. No es la francesa, es la norteamericana, en 1787. Allí plasman la necesidad de un gobierno limitado, representativo, con federalismo y derechos civiles. El primer intento de aplicar las normas divinas en la constitución de una sociedad ocurrió, lo recordamos, cuando esas 102 personas salieron huyendo de Inglaterra, se embarcaron en el Mayflower, en Plymouth, y estaban escapando del absolutismo y buscaban una tierra donde pudieran aplicar los principios bíblicos en sus vidas y en la sociedad que querían construir. Sin embargo, ese primer intento de código de convivencia que fue redactado en el barco, fueron presionados los peregrinos cristianos por la tripulación del barco. Entonces ellos les dio miedo y dijeron, si firmamos esto, hicieron un código de convivencia, una especie de constitución, donde impusieron una vida comunitaria, donde no existía la propiedad privada, donde todo lo producido era comunal, donde nadie puede disfrutar del fruto de su trabajo, como lo ordenan las escrituras. Y ese modelo, por supuesto, aumentó la pobreza, el descontento, la pereza. Nadie quería trabajar porque iban a recibir lo mismo que si no trabajaran. Y por fortuna, Bradford, y ya siendo gobernador, dijo no vamos a volver a ceder ante este tipo de presiones no cristianas, y cambió totalmente eso. Diseñaron unos nuevos códigos de convivencia, donde resaltaron la propiedad privada, el derecho a disfrutar del trabajo, etc. Entonces, el constitucionalismo nace del cristianismo, así como las normas divinas estaban escritas, las normas de vida en la sociedad basadas en esas máximas cristianas también deberían estar escritas. Eso fue lo que pensaron los que diseñaron esa primera constitución. El modelo federalista copiaba la teología federal de esa alianza de Israel, del Antiguo Testamento, con las 12 tribus, cada una delimitada. Igualmente se dejó claro que las autoridades deberían ser modelos morales y los mandatos limitados y controlados. Sin cristianismo, sin Biblia,
Y sin personas que consideraran las escrituras como referente y fuente de valores morales absolutos, no hubiera existido jamás la Constitución. En la tradición humanista anticristiana, el Estado se convierte en las constituciones nuestras. El Estado es un dios secular, igual que en la antigüedad grecorromana. Es proveedor infinito de favores, de gracias, de privilegios, a quienes le rinden culto. Acá la responsabilidad en el modelo norteamericano cristiano, la responsabilidad es individual y esta máxima de responsabilidad individual se diluye en las constituciones nuestras que son humanistas y solamente dice, necesito recibir lo que se me debe gratis y ya. Entonces, el constitucionalismo no basado en valores cristianos, es decir, el humanista, el satanista, es el alejado de las escrituras, es una mala y perversa copia con los resultados que vemos por toda nuestra América Latina hoy y en muchísimos países del mundo. Por ello es que el humanismo, llámenlo como quieran, comunismo, socialismo, como quieran, hace esfuerzos monumentales por tener sus propias constituciones sin los valores cristianos que la inspiren. Los humanistas saben que el cristianismo y el tener la Biblia en sus casas, el tener la Biblia como fuente de valores, son la única talanquera contra las pretensiones absolutistas, contra las pretensiones globalistas, contra las pretensiones de quienes quieren imponer su agenda del nuevo orden mundial, que solamente trae caos, depravación, miseria, destrucción de la humanidad. ¿Por qué las escrituras deben ser la base de nuestros modelos de nación? Se ha comprobado muchas veces. Es comprobadamente la única manera de traer bienestar a la humanidad. Incluso en Estados Unidos, luego de muchos años de éxito, llegaron presidentes humanistas, jueces humanistas, congresistas humanistas, que dijeron lo mismo que han dicho otros. Podemos gobernarnos sin Dios, hay que probar otras maneras diferentes a Dios, dijeron durante el gobierno de Kennedy, y sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del Congreso, sacaron a Dios de las cortes. Los resultados no fueron buenos, no fueron buenos. El modelo es beneficioso incluso para las personas que no creen en Dios. Repetimos, Jefferson no era creyente, Franklin andaba por las mismas sendas, pero aprobaron el proyecto de los padres fundadores de proveer Biblias a todos los hogares y escuelas norteamericanas, porque el modelo no funciona si en cada hogar no hay una Biblia que se lea, si no están las escrituras y si no se leen las escrituras, por lo menos en la mayoría de los hogares. El secreto, vuelvo y lo repito, por el cual no han podido destrozar a los Estados Unidos, ni los de afuera, ni los de adentro, ni incluso presidentes, congresistas y jueces norteamericanos, es porque en la mayoría de los hogares de este país se leen las escrituras. Ni siquiera los líderes religiosos que se hacen llamar cristianos, pero que no son más que instrumentos del humanismo, instrumentos de Satanás, han podido destruir esta nación. Surge la pregunta, si la Biblia contiene todo lo necesario para nosotros, ¿por qué vemos a tantos y tantos cristianos desesperanzados, tristes, apabullados, sin saber qué camino tomar, si esto trae la solución, por qué no la vemos? Porque también me he cansado de repetirlo una y otra vez. La mayoría de los líderes religiosos desvían la atención debida a las escrituras hacia sí mismos, desvían la fe de los hombres hacia sistemas humanos, hacia personas que se apropian de la autoridad bíblica y se autoproclaman como canales de Dios para los hombres y viceversa. Entonces yo, como el pastor no sé qué, como el obispo tal, como el papa no sé qué, hago alianzas con gobernantes humanistas y la gente que está bajo mi poder espiritual dice, bueno, pues si lo está diciendo el Señor, debe ser porque Dios lo quiere así. Entonces, ese ha sido el problema. La gente mira a sus líderes religiosos como palabra de Dios, y la palabra de Dios no son los líderes religiosos. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es la fuente, hay que ir a la fuente. Entonces, no basta con tener la Biblia abierta en el Salmo 90 y no sé qué. Eso hacemos en los países hispanos. Hay que leerla a diario, hay que meditar en ella, permitir que Dios nos hable a través de su palabra. Es la única manera, no hay otra manera. Esa es la razón por la cual a lo largo de la historia muchos hombres han estado dispuestos a dar su vida para que este libro, la Biblia, se conserve puro y llegue a todas las personas. Han muerto decapitados, quemados en la hoguera, crucificados, ahogados, torturados de mil maneras más. Pero muchos
personas siguen yendo a las iglesias regularmente, oran ocasionalmente, hacen horas de caridad, cantan, lo que sea, pero no encuentran que la promesa de Jesús de que vengan a mí los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar, no encuentran que eso se haga realidad en sus vidas, porque no tienen los cimientos sólidos de esa fe cristiana, no leen las escrituras. ¿Cuáles son los cimientos? Pues eso no es tema de esta serie de talleres, pero podemos abrirlo, podemos abrir esa posibilidad en otra serie de conferencias. Pero quédense con esta pregunta. ¿Por qué quienes desean dar a conocer lo que dice la Biblia han sido perseguidos en la historia de la humanidad? ¿Qué quiere ocultar el gobernante de este mundo? Si los cristianos hicieran lo que tienen que hacer, les digo, este mundo no tendría tantos problemas, pero hace un par de días alguien me dijo, los cristianos no hacen lo que tienen que hacer aquí en Estados Unidos, por eso tenemos esos graves problemas. Otra persona, Juan Varillas, en Colombia, me dijo lo mismo sin tener conocimiento de que ya me lo habían dicho. Dijo, los cristianos no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos la obligación de dar a conocer que esas escrituras nos pueden dar un mejor país, nos pueden dar un mejor futuro, que las escrituras, colocándolas como base moral absoluta, nos pueden proveer una constitución donde podamos vivir tanto cristianos como no cristianos en armonía y con posibilidades fuertes de éxito. Entonces, no hay otra forma, lo vimos en la matriz de la libertad por todos lados. Justicia con Biblia, educación con Biblia, la fe, obviamente, con Biblia. Biblia por todos lados alrededor de esa matriz de la libertad, porque ellos la tenían claro. Es el único modelo que funciona y es el modelo que tenemos que implementar en nuestros países. Muchas gracias, faltan 3 minutos para que se acabe esto, entonces apago y si tienen preguntas volvemos inmediatamente. Muchas gracias.